Buenas tardes, doctores. Un gusto poder saludarlo nuevamente por este medio, esperando que se encuentre de maravilla y que esté pasando un excelente domingo al lado de sus seres queridos. Bueno, el tema del presente video son los datos de prueba ilícitos en el control de la detención. Aquí es importante hacer la diferencia entre lo que es un dato de prueba y un medio de prueba. El dato de prueba va a ser toda aquella referencia a un medio de convicción en el que se puede establecer la presunta comisión de un delito y también la presunta participación del imputado en el mismo. Este dato de prueba, aún no ha sido desahogado frente al órgano jurisdiccional. Estos también a su vez pueden ser aportados por las partes y pueden ser desahogados ya sea en sede ministerial o frente al juez. Sin embargo, el medio de prueba es toda aquella información por medio de la cual se puedan reconstruir los hechos y que se adapte a lo que son las formalidades del procedimiento. Cabe resaltar también que todos estos desahogos van a seguir siempre lo que son las reglas del juicio oral. Aquí también vamos a hablar de que las detenciones se pueden hacer entre supuestos, ya sea por una orden de aprehensión, ya sea caso urgente o ya sea en flagrancia. Bueno, la orden de aprehensión obviamente debe ser girada por un órgano jurisdiccional, ¿no? Que también a su vez puede ser solicitada por el Ministerio Público, fundando y motivando todas estas causales por las que se debe de girar la orden de aprehensión. Vamos a hablar de la flagrancia cuando se capture a la persona o al detenido, al imputado, en el momento en el que esté llevando a cabo el delito o inmediatamente después. Y vamos a hablar del caso urgente cuando se establezca que el imputado pueda sustraerse de la justicia. En ese momento, el Ministerio Público tendrá la facultad de detenerlo. Se tomarán por lícitas todo este tipo de detenciones, ya que son las justificantes para la privación del derecho humano a la libertad. Vamos a hablar también de que cuando una detención se lleva a cabo de una forma ilegal, los datos de prueba van a ser entonces también obtenidos de una forma ilegal y por ende van a ser ilícitos, lo cual, posteriormente podrá provocar su exclusión del desahogo, ¿no? Vamos a hablar del artículo también 97 del Código Nacional de Procedimientos Penales, en el cual se establece que cualquier acto que sea realizado con violación a derechos humanos será nulo y obviamente no podrá ser saneado. ¿Por qué? Porque los derechos humanos son de observancia, o más bien dicho, la autoridad debe de hacer lo posible por este respeto a su integridad, ¿no? En un segundo momento también hablamos de la nulidad de las pruebas o de los datos de prueba o de los medios de prueba, en los cuales se considerarán ilícitos ya sea un dato de prueba, un medio de prueba o una prueba cuando se hagan por medio de una violación a derechos fundamentales. Aquí podemos poner como ejemplo ya sea la violación de la correspondencia o también una detención ilegal, arbitraria, ¿no? Esto podrá provocar ya sea la exclusión o la nulidad. En este sentido, se podrá hacer valer esta nulidad en cualquiera de las etapas del proceso y se deberá pronunciar ante esto, el órgano jurisdiccional. Hablamos también de la exclusión de medios de prueba para la audiencia de debate. Obviamente, cada que se desahoga un dato de prueba, un medio de prueba o una prueba, estos deben de entrar a debate, ¿no? Aquí vamos a hablar también de que todas estas pruebas deberán de cumplir con ciertos requisitos para ser ya sean nulificadas o excluidas. Vamos a hablar de que un dato de prueba va a ser nulo o también se podrá desechar cuando se hable de que son sobreabundantes, es decir, que se ofrezcan múltiples medios, datos de prueba o pruebas que hagan referencia a la misma situación o a la misma situación que se trate de probar y que por varias veces ya se ha comprobado.
Vamos a hablar también de que en el supuesto de que sean impertinentes, ya sea porque no se refieren a los hechos controvertidos, es decir, todas estas situaciones que no tienen nada que ver con la litis, bueno, también van a ser excluidas o nulas. Vamos a hablar también de que son innecesarias porque se refieren a hechos públicos que obviamente tienen una notoriedad y por ende no necesitan ser probados. También vamos a hablar de hechos incontrovertidos. Estos hechos incontrovertidos van a ser aquellos hechos en los que las partes están de acuerdo y que pues por ende, valga la redundancia, son incontrovertidos. Vamos a hablar también de que van a ser excluidos o nulos cuando se hayan obtenido, pues obviamente como lo hablamos anteriormente, por la violación a derechos fundamentales, es decir, que hayan sido obtenidos de manera ilícita. También hablamos de que van a ser excluidas por haberse declarado nulas. Estas pruebas que son declaradas nulas, bueno, al no poder ser repuestas, pues por ende van a tener que ser excluidas también de la audiencia de debate, o del debate, perdón. También habla de que por ser aquellas que contravengan las disposiciones señaladas en este código para su desahogo, es decir, que no sean aplicables a todas estas reglas del juicio oral, ¿no? Para su desahogo, ya sea por la acreditación, por la obtención, por el desahogo, etcétera, que sean pruebas ilegales como tal. Vamos a hablar también de que en los supuestos de que un dato de prueba, medio de prueba o prueba pueden ser declarados nulos o excluidos, bueno, es porque sea ilegal, es decir, que se haya obtenido, como lo hablamos anteriormente, por la violación a derechos fundamentales, como lo que habíamos dicho, lo que es la violación de la correspondencia o de las comunicaciones o el derecho al debido proceso, como lo mencionaba la lectura que usted nos dejó para esta semana. Hablamos también de que sean irregulares, es decir, aquellas que no se puedan desahogar de una manera correcta porque no aplican en las reglas del juicio oral. Vamos a hablar también de que son ilícitas porque son pruebas que no están permitidas, es decir, que no se pueden desahogar, ya sea porque pues no son ideales para entrar a debate o porque de plano pues no aplican con todo lo que nos establece el Código Nacional de Procedimientos Penales para el desahogo de los datos de prueba, medios de prueba o pruebas. Bueno, doctor, espero que haya sido de su agrado el presente video. De antemano le agradezco mucho la atención prestada y le deseo que tenga un excelente inicio de semana. Muchas gracias.